Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eid Giselle Hernández Muñoz. Soy alumna de la especialidad en Patología y Medicina Bucal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el nombre de mi trabajo es Pemfigoide de las membranas mucosas, revisión de la literatura. El pemfigoide de las membranas mucosas forma parte de un grupo de enfermedades autoinmunes que van a ser causantes de ampollas subepiteliales en las superficies mucosas y en algunos casos también en piel. Esto debido a la deposición lineal de IgG, IgA y proteína C3 en la zona de la membrana basal y las cuales van a derivar en una cicatrización progresiva que culminará en pérdida de la función. Entre este grupo de enfermedades de etiología específica podemos encontrar el pemfigoide bulloso, la epidermólisis bullosa, el pemfigoide gestacional y el pemfigoide de las membranas mucosas. En esta, la tendencia a formar cicatrices es una importante característica que lo va a distinguir de otros tipos de pemfigoide. Sin embargo, el diagnóstico se va a basar en los hallazgos clínicos, inmunopatológicos e histológicos. El propósito de este trabajo es realizar una revisión de la literatura más actual acerca del pemfigoide de las membranas mucosas, enfocándonos principalmente en los antígenos involucrados en los mecanismos de patogenia de esta enfermedad para su mayor comprensión. Los materiales y métodos: se realizó una revisión de la literatura a través de la búsqueda de artículos científicos publicados en las bases de datos PubMed y ScienceDirect, con la inclusión de las palabras en inglés mucous membrane pemphigoid, cicatricial pemphigoid y una combinación de estas. Se seleccionaron los artículos publicados en un periodo de tiempo de enero del 2015 a noviembre del 2020. El pemfigoide de las membranas mucosas es una enfermedad poco común con una incidencia de 1.16 a 2.0 personas por millón, que va a afectar principalmente a personas mayores con predilección por el sexo femenino de 2 a 1. Clínicamente, los sitios de involucro más frecuentes son las membranas mucosas oculares y orales, en las que los sitios más afectados en el caso de las orales van a ser la encía, la mucosa bucal, el paladar y el puente alveolar. Estas lesiones se pueden observar como erosiones, como parches eritematosos o ampollas. Sin embargo, también pueden presentarse en piel. El pemfigoide de las membranas mucosas no representa una entidad única con un tipo de lesión específica, sino una variedad de presentaciones clínicas que, como ya se mencionó, pueden incluir lesiones en piel, en membranas mucosas o inclusive ocasionalmente en otros sistemas. Las presentaciones orales más comunes pueden incluir la gingivitis descamativa, un desorden común, doloroso, que usualmente se va a observar en los márgenes gingivales de la mucosa alveolar. Otra lesión común son vesículas o ampollas, por lo que se presentará el signo de Nikolsky positivo. Sin embargo, estas ampollas van a sufrir una ruptura rápida, por lo que va a resultar en erosiones irregulares y úlceras, sobre todo en área del paladar. Y cabe destacar que las lesiones intraorales raramente van a presentar formación de cicatriz. Sin embargo, cuando se presentan las lesiones oculares, esta cicatrización es sumamente común, que puede darse en aproximadamente desde el 3% hasta el 48%. Entonces, el rango ahí es bastante amplio. Esto puede incluso culminar en ceguera debido a esta fibrosis y a estas lesiones en donde se comienzan a fusionar los párpados debido a esta fibrosis y a esta cicatrización. Se le conoce comúnmente como cimblefarón. En los hallazgos histopatológicos, lo que encontraremos usualmente será una deposición de infiltrado inflamatorio crónico subepitelial, así como ampollas o vesículas subepiteliales, en donde el desprendimiento que se va a observar será desde la capa basal del epitelio, esto debido a la afectación de las proteínas de unión de los semidesmosomas. La unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo ocurre por un número de proteínas de unión que se van a anclar de la capa basal del epitelio hacia la membrana basal.
Estas proteínas forman filamentos intermedios que se van a anclar hacia una hemiplaca, formando los hemidesmosomas. Estas proteínas involucradas o filamentos intermedios de queratina son, por ejemplo, el antígeno pemfigoide bulloso 1 o BP230, que se va a anclar a las proteínas transmembrana como el antígeno pemfigoide bulloso 2 o BP180, así como a las integrinas como la alfa 6 beta 4, que al mismo tiempo estarán ancladas a las lamininas y estas a su vez estarán ancladas al colágeno tipo 7, entre otros tipos de colágenos. Y se sabe que las ampollas subepiteliales son causadas por autoanticuerpos que van a atacar los semidesmosomas. Entre estas proteínas de unión, las más afectadas son el BP1, el BP2, la laminina 332, la integrina alfa 6 beta 4 y el colágeno tipo 7. Alrededor del 75% de los autoanticuerpos producidos se van a dirigir hacia el antígeno pemfigoide bulloso 180 o BP2, por lo que en la actualidad se están desarrollando numerosos estudios para desarrollar inmunomoduladores contra este antígeno. Como se mencionó anteriormente, para dar el diagnóstico de pemfigoide de las membranas mucosas es necesario cumplir con ciertos criterios diagnósticos, entre los cuales tenemos primeramente las manifestaciones clínicas, donde vamos a ver estas lesiones sobre todo en mucosas, donde podemos encontrar tanto ampollas como erosiones o úlceras. Generalmente aquí podemos decir que es Nikolsky positivo. También podemos encontrar por medio de inmunofluorescencia depósitos de IgG o de proteína C3 a lo largo de la membrana basal. También se pueden realizar análisis serológicos en donde van a ser detectados estos mismos autoanticuerpos en suero por medio del ELISA. O el que nosotros más vamos a utilizar en patología, los análisis histopatológicos, donde podremos observar ampollas subepiteliales o en su defecto erosiones o pérdida de la continuidad del epitelio. Como discusión, tenemos que las lesiones que se presentan en el pemfigoide de las membranas mucosas serán encontradas mayormente en cavidad oral, siendo este el primer sitio de aparición en gran cantidad de los casos. Y debido a las secuelas y complicaciones de las lesiones que se presentan, es de vital importancia el diagnóstico oportuno para el control adecuado de estas, intentando retrasar así la aparición de cicatrices y su consecuente pérdida de función. Como conclusión, tenemos que el pemfigoide de las membranas mucosas es una enfermedad autoinmune en la que se presentarán ampollas intraepiteliales principalmente en las membranas mucosas, esto debido a los autoantígenos que atacan las proteínas de anclaje del epitelio a la membrana basal y el tejido conjuntivo. La proteína BP180 es la afectada en la mayoría de los casos del pemfigoide de las membranas mucosas, abarcando el 75%, por lo que se presenta un objetivo viable para el desarrollo de tratamientos de autoinmunomoduladores. Eso sería todo por mi parte, les agradezco su tiempo.